Señora Marina Avendaño, muchísimas gracias por estar presente en esta edición de Más allá de lo que vemos. Muy importante compartir con usted el día de hoy una invitada muy especial, ya que ha sido una mujer muy importante no solo para Bogotá, no solo para la capital colombiana, sino para Colombia como tal, porque es una especialista en temas de género y de igualdad. Señora Marina Avendaño, bienvenida y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ixel. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor para mí estar acá compartiendo contigo y con ustedes. Y bueno, pues estaremos hablando un poco de lo que hemos hecho por nuestra población LGBT, orgullosamente lesbiana y activista pues de nuestra población y en la protección siempre de la garantía de nuestros derechos. Marina, ha desarrollado usted muchísimos cargos muy importantes con temas de inclusión muy importantes para la comunidad LGBTI. Estuve investigando un poco de usted en internet, encontré que ha sido subdirectora de integración social de la localidad de Bosa, directora de participación de la localidad de Chapinero, encargada de asuntos de la subdirección de diversidad sexual de la Secretaría de Integración Social de Bogotá y cofundadora de la plataforma LGBTI por la Paz. Esto a modo grosso de lo que se puede encontrar de usted en Internet. Sin embargo, estoy aquí parado frente a usted y quiero que haga correcciones, diga detalles, cuáles han sido los roles exactamente que usted ha desarrollado en toda su carrera profesional. Bueno, decirles que soy trabajadora social, magíster en planeación para el desarrollo, y por lo tanto mi mundo es el mundo social, es el mundo comunitario, el, el mundo de los territorios, del trabajo con la gente, por las personas. Y como les decía hace rato, pues soy parte de la población LGBT, de los sectores LGBTIQ+. Así que en todos mis trabajos siempre he estado presente, pues, el poder trabajar por la garantía de nuestros derechos. Efectivamente, soy chapineruna, es decir, vivo en la localidad de Chapinero de Bogotá y pues acá trabajamos en una alcaldía muy inclusiva donde estaba el primer edil gay del país, que fue Sebastián Romero, la primera alcaldesa abiertamente lesbiana, que era Blanca Durán, y allí tuvimos la oportunidad, pues yo era la coordinadora de participación ciudadana, y tuvimos la oportunidad de eh, afianzar los centros comunitarios LGBT que ya se habían fundado en la anterior administración. Pues hicimos un trabajo con el IDEPAC y luego pasé a ser la subdirectora local de integración social de Chapinero. Al pasar a ser la subdirectora local de Chapinero, y en una apuesta de la Bogotá Humana, en ese momento, en una apuesta de garantía de derechos, cuando era precisamente alcalde nuestro hoy presidente Gustavo Petro, quien siempre ha estado pues, de la mano y protegiendo nuestros derechos, montamos la Subdirección para Asuntos LGBT dentro de la Secretaría de Integración. Así que la tuve a cargo 2 años, estuve como subdirectora de Chapinero y a cargo de la Subdirección para Asuntos LGBT, que nació de la Comisión de Empalme. Estuve liderando la Comisión de Empalme para los temas LGBT en ese momento cuando entraba el gobierno de la Bogotá Humana. Y allí pues vimos la necesidad de tener una entidad que territorializara la política pública que tenemos en el Distrito de Bogotá. Nosotros en Bogotá contamos con una política pública muy robusta que la maneja la Dirección de Diversidad Sexual, que está adscrita o hace parte de la Secretaría de Planeación del Distrito, y esta política pública pues tiene toda una línea de base, un sistema de monitoreo y nos ha permitido pues hacer muchas acciones en el distrito de Bogotá, pero no existía una entidad social que hiciera acciones
de territorialización de esa política con las personas más vulnerables, sobre todo con nuestra población más vulnerables. Y trabajamos pues en Mártires, en San Cristóbal, en Chapinero, y llevamos la subdirección para asuntos LGBT a todas las localidades con un referente y un promotor, haciendo trabajo e identificando nuestra población más vulnerable para poder llevar los servicios sociales con los que cuenta la Secretaría de Integración Social e invitarlos a ser parte de esos servicios sociales. Así que desplegamos toda una movilización institucional y social para la garantía de los derechos de la población LGBT, que hoy en día continúa. Es decir, todavía tenemos la Subdirección para Asuntos LGBT dentro de la Secretaría de Integración Social, haciendo acciones de política de manera conjunta con el resto de sectores del distrito. Sobre todo, trabajamos muy de la mano con la Dirección de Diversidad Sexual, que es la rectora de la política pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Hábitat. Entonces salieron los subsidios en ese momento para la población LGBT, reconociendo a las parejas del mismo sexo. Es decir, vamos avanzando o íbamos avanzando en una construcción colectiva y en unas realidades, en el reconocimiento de unas realidades sociales y en la existencia de nuestra población en todas sus diversidades. Y pues allí hemos venido trabajando. Hace poco estuve como subdirectora de BOSA y también allí donde llego hoy en día soy asesora, y también estoy trabajando temas de género. Estamos construyendo hoy en día la política de mujer y género para la unidad de restitución de tierras, que es un hit y un reto grandísimo al interior del gobierno nacional. Así que, pues esto es voluntad de la secretaria general, la doctora Jacqueline Campos, que es una mujer activista, que es una mujer que siempre ha estado atenta a todos los temas de protección de las mujeres y género, y por esas disposiciones y esas voluntades y ese querer hacer realmente el cambio para proteger a las poblaciones más vulnerables, en este caso a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las personas de la población LGBT y a todas aquellas personas que de una forma u otra sufren discriminación o violencias basadas en género. Pues estamos en estas apuestas. Así que mi vida ha sido un transcurrir social, un transcurrir en la garantía de derechos, un transcurrir en la protección de las mujeres, y sobre todo de nuestra población LGBT. Entonces, donde llego, hago como esas actividades y ahorita estamos, por ejemplo, incluyendo las variables de género y de orientación sexual en los sistemas de información de la Unidad de Restitución de Tierras, y en los listados, en lo mínimo, en lo máximo, para que realmente nuestra población pueda tener acceso y pueda ser visibilizada en los diferentes ámbitos donde estamos, sobre todo en este momento a nuestras víctimas, ¿no? A las víctimas de nuestra población que han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia y que de una forma u otra todavía no se le han garantizado todos sus derechos. Marina, ya con todo este contexto tan profundo, quiero hacerte dos preguntas en una. Porque hay muchas personas que ya se están conectando en el canal que no son colombianos ni viven en Colombia. Entonces, para poder contextualizarlos un poco, primero, que me describas en sí lo que es la Bogotá humana, ¿cierto? Para que ellos puedan entender, ya que es muy importante todo ese tema de la Bogotá humana y a su vez, cómo ha sido el tema de mujeres y género dentro de esa Bogotá humana. Bueno, Bogotá Humana fue una apuesta política, pues, de nuestro hoy presidente, y era realmente como debe ser el Estado, es decir, poner a la persona, al ser humano en el centro de la atención estatal, de la atención gubernamental. Poner todo el Estado en función de esas garantías de derechos. Era no tener a las personas como una meta, como un número,
sino realmente como personas, personas con necesidades, con problemáticas, con diversas vulnerabilidades, y era centrar la atención en estas personas. Entonces, y es lo que hoy también tenemos en un gobierno del cambio, ¿no? Digamos que hoy lo continúa, y pues son digamos, las banderas que lleva hoy nuestro presidente Gustavo Petro, siempre pensando en la sociedad, siempre pensando en las personas, siempre poniéndolas en el centro de atención, siempre entendiendo que las poblaciones más vulnerables son las que necesitan la atención primaria del Estado y la atención prioritaria del Estado, y que toda la institucionalidad se tiene que adecuar para poder atender estas vulnerabilidades de manera acertada, de manera inmediata, de manera efectiva, de tal forma que sí se garanticen los derechos que tenemos como colombianos y colombianas y colombianes, y que realmente las personas puedan acceder y no tener barreras de acceso a lo que ofrece el Estado y lo que debe garantizar un Estado basado en los derechos humanos. Es que esa es la diferencia. Es que estamos acá garantizando derechos humanos desde la diversidad, desde la diferencia, desde los territorios, desde la interseccionalidad, desde aquello que además como seres humanos nos enriquece, pero también nos hace tan atractivos, ¿no? Tan atractivas frente a ciertas cosas. Entonces es como reconocer al ser humano como centro de atención, y eso hizo una gran diferencia, Fue un trabajo maravilloso. em, lo hemos continuado, lo hemos continuado en muchas partes por ejemplo, nos involucramos muchísimo en el acuerdo de paz, que también estaba muy conectado. Entonces, en ese momento, Chapinero, que era la localidad en la que yo estaba al frente, se llamaba Chapinero Territorio de Paz, entendiendo que era un momento histórico para Colombia el lograr un acuerdo con las FARC, que además hoy en día podemos dar resultados positivos al dejar de contar tantas personas que sufrieron por el conflicto, tantos muertos, tantas víctimas, y podemos decir que realmente el proceso de paz ha dado pues sus frutos, ha sido muy positivo, y hoy estamos en una mesa de conversación con el ELN, y pues allí también nació algo muy importante para nosotros y nosotras y nosotres, y fue la plataforma LGBTI por la Paz, de la que me gustaría contarles varias cosas. Plataforma de la cual tengo el honor de formar parte desde hace unos mesecitos apenas que me invitaron, y ha sido un trabajo espectacular. Pero antes, usted dijo cosas muy importantes. Primero, mencionó el gobierno del cambio. Segundo, acuerdo de paz. ¿Sí? Y usted ha sido una de las personas que, según lo que me han contado, según lo que he leído sobre usted, viene realizando un proceso y un seguimiento desde que, usted lo dijo al principio de la entrevista, desde que el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde. Usted viene haciendo un trabajo constante con todo lo del acuerdo de paz, con todo lo de los territorios de paz. Tengo entendido también que usted estuvo presente en los diálogos de La Habana. Entonces quiero que haga énfasis y nos cuente exactamente sobre su participación en los diálogos de La Habana que dieron paso al acuerdo de paz, y que hoy por hoy usted forma parte y es protagonista de todo lo que se está viviendo. Eh, pues son los retos personales, pero también los retos colectivos. Hacemos parte de unos sectores muy vulnerados y muy maltratados en la guerra, ¿no? La guerra que tuvo nuestro país y que todavía en algunos sectores y en algunos departamentos sigue, que nunca ha tenido un minuto de paz, porque también tenemos que decirlo. Este acuerdo pues ha traído resultados muy positivos, incluso y a pesar de que el gobierno anterior no quiso hacer la inversión como debió ser para tener una paz total.
y lo digo con conocimiento de hecho porque fui parte de la Instancia Nacional de Mujeres para la Paz, que nació en el Acuerdo de Paz y que nos la peleamos, como ustedes decían, en La Habana, que fue una propuesta de la Subcomisión de Género de La Habana para que las mujeres también garantizáramos que el enfoque de género se transversalizara en todas las acciones del Acuerdo de Paz, en todos los acuerdos. Ustedes saben que el Acuerdo de Paz son 6 acuerdos fundamentales que además tienen que ver con el bienestar de los colombianos, sobre todo de las poblaciones campesinas, ¿no? El primero que es el de reforma rural y que debe llegar a todas las poblaciones, incluida la población LGBT, porque es que a veces no nos cuentan, es como existimos pero no nos cuentan. Entonces, en este proceso de paz, tuvimos la oportunidad de estar en los diálogos, revisando documentos técnicos y revisando cómo aparecíamos como población LGBT y unificando estos conceptos con muchas organizaciones que hicieron parte activa de la construcción de los acuerdos. Y tuvimos la oportunidad también pues, de involucrarnos mucho en la paz. Entonces nace una campaña muy linda que se llamó LGBTI Vota Sí. Y vota sí porque necesitábamos que el plebiscito también ratificara lo que la mayoría de colombianos y colombianas pues queríamos, y era parar la guerra, parar el conflicto armado, poder tener prosperidad y bueno, oportunidades en todo el territorio colombiano. Entonces se terminó, digamos, salimos de la subdirección de Chapineros y de la subdirección para asuntos LGBT que ya estaba pues con una nueva persona, y nos fuimos a hacer pedagogía para la paz en todo el territorio colombiano. Estuve recorriendo este país haciendo pedagogía para la paz, hablándole, contándole a las personas lo que era el acuerdo, qué contenía, por qué era importante. Eh, y pues, sin embargo, perdimos el plebiscito. Y perdimos el plebiscito porque este país ha sido muy engañado. Este país, las élites y quienes quieren siempre tener el poder y que se han beneficiado de la guerra, porque la guerra, pues ustedes saben, es el segundo negocio perverso, ¿no? Más lucrativo del mundo, después de otro horrible que es la trata de personas. Pues había mucha gente que se beneficiaba en Colombia por la guerra y no les convenía terminarla. Así que hicieron una anticampaña del acuerdo y del plebiscito y lo perdimos. Y lo perdimos y sufrimos. Personalmente, creo que lo hablábamos con Boanerges y con Edgar en su momento, pues nos dio la tusa del plebiscito, ¿no? Fue como una pérdida, un dolor profundo, porque además no entendíamos por qué una Colombia tan maltratada, con tantos muertos, con tantas personas desplazadas, em, a las que le robaron sus tierras, a las que le quitaron sus tierras, a las que convirtieron sus tierras en centros del delito y del conflicto y del dolor, eh, per- pues le daba un no a un proceso, ¿cierto? Y en medio de esa tusa, de ese dolor tan horrible que fue perder el plebiscito, nació la plataforma LGBTI por la paz. Al otro día, porque dijimos, no puede ser que nos derroten así. Y si nos derrotan con estas mentiras y con este engaño que se dio en Colombia, pues les vamos a demostrar que en el trabajo territorial, en el trabajo colectivo, juntándonos, como decimos, cuando estamos juntos y juntas y juntes, cuando nos agarramos y nos abrazamos, pues somos más fuertes. Entonces, habíamos hecho un proceso con común acuerdo con Viva la Ciudadanía en ese momento, y con ellos recorrimos y con FESCOL recorrimos parte de este país haciendo pedagogía por la paz, y nos acompañaron, nos apoyaron en el LGBTI Vota Sí, y en esa reunión, una vez perdimos el plebiscito, dijimos, bueno, pues miremos cuántas organizaciones tenemos en este momento que podamos conformar la plataforma LGBTI por la paz y vamos a seguir luchando
por la paz de nuestra población en cada uno de los territorios, porque nuestras víctimas no estén en un subregistro, sino que realmente se reconozcan, porque todo lo que desplegaba el acuerdo de paz llegue a nuestra población, es decir, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas llegue, todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición llegue a nuestra población. Y así nace con 17 organizaciones la plataforma LGBTI por la paz. Y pues hoy estamos en todos los territorios, estamos en todos los departamentos. Creo que ya casi los colectivos que hacen parte del territorio de una forma u otra hacen parte de la plataforma LGBTI por la paz. Y cada vez que nos encontramos, Ixel, como la semana pasada que nos encontramos con el Ministerio del Interior para mirar nuestra política pública nacional y la mesa de casos de seguridad, pues las personas que no hacen parte inmediatamente, cuando les contamos, pues se suman, y esto es un movimiento nacional, un movimiento que, si bien es cierto, tiene un núcleo de interés que es la paz, pues eso también nos permite trabajar alrededor de la política pública, alrededor de temas de seguridad, alrededor de acciones afirmativas en los territorios, de hacer movilización social y colectiva para que realmente nuestra población no se quede en el subregistro, sino que pueda contar, pueda ser contada, pueda ser identificada y pueda llegarle todo lo que el Estado y la paz va a traer a este país y está trayendo a este país, porque nuestra población, nosotros y nosotras y nosotros estamos en todos los ámbitos, tenemos todas las profesiones, oficios, habilidades, capacidades, hacemos parte de colectivos, de organizaciones, a veces una sola persona. He visto y me he encontrado en territorios muy apartados de este país donde a veces ni siquiera llega al Estado, me he encontrado personas solas que vive, es el hombre gay del pueblo que hace muchas cosas y que es querido, que es protegido, o la mujer lesbiana que es querida, que es protegida, o la mujer trans que es querida y que es protegida en el pueblo, pero realmente es la única persona y sin embargo hace cosas comunitarias allí. Y es cómo nos juntamos, cómo nuestra plataforma realmente acoge a toda nuestra población y cómo hacemos movilización para realmente garantizar nuestros derechos y que realmente todas estas cosas y ahora en este gobierno, en este pacto, en este gran pacto nacional que tenemos y en este gobierno del cambio, pues garantizamos que realmente nuestra población sea tenida en cuenta. Para eso, parte de las personas que hacen parte de la plataforma, Charlotte, estuvo en la comisión de Empalme, Charlotte Callejas, que es una persona, una mujer trans muy apreciada por nosotros, muy querida, y que ha trabajado también muy duro desde donde está, porque ella también ha hecho ese activismo desde donde está. Pues ahora va a estar allí en el gobierno nacional, y cómo hacemos que lo que vimos en esa comisión de Empalme pues realmente se conforme y se consolide en el gobierno nacional para que se garanticen más desde la institucionalidad nuestros derechos. Marina, algo que después de todo esto que acabas de decir, sé que hay muchas personas a las cuales no les va a quedar claro todavía todo lo que es el tema del enfoque diferencial. Ya con todo esto que tú manejas, ya con todo esto que tú has realizado con la plataforma, las unidades de víctimas, recorrer los territorios, el tema de mujeres, ¿cómo manejar algo tan complejo como el enfoque diferencial en temas de diversidad, en temas de inclusión en Colombia y en América Latina para poder hacerlo más digerible a las personas que no están dentro del tema, como es usted, como es la plataforma, como soy yo, todos los políticos o activistas del país? Bueno, creo que en este momento más que el enfoque diferencial o esto, creo que tenemos que pensarnos ya en un enfoque interseccional, es decir, reconocer al ser humano en todas sus dimensiones, reconocer las multidimensiones que tenemos como seres humanos, em, y poder hacer una intersección en esa tensión. Desde el Estado ese es el gran reto, reconocer
las diferencias, la diversidad, las similitudes, eh, y reconocer todo lo que como seres humanos aportamos, pero también somos, es decir, reconocer el ser y el hacer de ese ser humano en toda su integridad. Así que es como si yo reconozco que una persona tiene una vulnerabilidad en temas de salud, pues es allí donde debo poner el énfasis para la atención, ¿cierto? No tengo que llevar la atención a otro lado, sino tengo que entender que esa persona tiene, y ahí es un poco aplicar el enfoque diferencial, ¿no? Entender cuáles son esas necesidades puntuales que tiene esa persona. Y en el caso de las mujeres, ya sería el enfoque de género, cuáles son esas necesidades que como mujeres o esas vulnerabilidades que como mujeres hemos sufrido históricamente, porque esta es una sociedad machista, patriarcal, que ha sido creada para los hombres y eso no es, pues no es un secreto, es algo que hemos vivido todo el tiempo y es solamente conseguir una sociedad más equitativa, más igualitaria, una sociedad más amable con todos los seres humanos, que entienda las diferencias y que trabaje por esas diferencias y que trabaje por todos los ámbitos en los que nos movemos, toda la multidimensión que tenemos como seres humanos. Y cuando entendemos eso, yo, por ejemplo, les digo, a mí me encanta ser servidora pública. Creo que es desde allí donde más pongo en funcionamiento mi, mi yo, mi ser, eh, mi profesión y lo que he aprendido en toda la vida y el cambio que yo también quiero hacer en todos los ámbitos en los que me muevo. Entonces, creo que en este momento, incluso entender los territorios, ¿no? Entender las culturas, la multiculturalidad que nos acompaña, entender que culturalmente somos criados de diferente forma, y que eso nos hace comportarnos de otra forma, pero que cuando nos encontramos con el otro, la otra y el otro, solamente hay que poner un principio básico que también, además también es el principio básico de la paz, y es el respeto en toda su dimensión por el otro, la otra y el otro. Si uno busca sobre usted en Internet, eh, encuentra que de alguna u otra forma, por todo el trabajo que usted ha realizado, por todos los cargos que usted ha ocupado, en su momento, igual que muchos políticos, igual que muchos líderes del mundo entero, recibió ciertas amenazas, ¿cierto? Ahora le pregunto, eso digamos que es consecuencia de las buenas labores que una persona realiza. Porque si uno no realizara buenas labores y uno no desempeñara unos buenos cargos, no habría por qué ser víctima de ese tipo de acoso, ¿cierto? Ahora le pregunto, para usted estar allí en ese cargo donde está, después de tener toda esa trayectoria, que usted me diga cuáles fueron los proyectos que usted introdujo como tal en todos esos cargos que usted ha desempeñado y que de alguna u otra forma se han cumplido o que hoy por hoy se están ejecutando por el seguimiento que usted le ha hecho. Sabemos que la plataforma LGBTI por la Paz es uno de ellos. Que usted me diga exactamente cuántos proyectos introdujo usted y por cuántos ha tenido que emberracarse y pelear para que se cumplan a favor de mujeres, a favor de las víctimas, a favor de la comunidad LGBTI. Bueno, creo que hice un recuento desde Chapinero, ¿no? Les conté en ese momento éramos Polo de Rosa, el primer grupo político dentro de personas de la población LGBT, el primer grupo político constituido. eh, y nos peleamos el centro comunitario que funcionaba en la 66 con novena. Era pequeñito, pequeñito. Y luego los centros pasaron al Instituto de Participación y Acción Comunitaria del distrito. Pero creo que el mayor logro para mí ha sido montar y conformar la Subdirección para Asuntos LGBT. Creo
creo que ese gran reto que además lo asumí con todo el gusto y porque además sabía que iba a proteger a nuestra población más vulnerable, que iba a llegar a la población de mártires, donde hay muchas personas de nuestra población que sufren bastantes vulnerabilidades. Allá tenemos un gran centro para mujeres y personas trans que sigue todavía, es un edificio como de 5 pisos, que nos soñábamos además que en el último piso tuviera una pequeña casa refugio para nuestra población LGBT, porque también vemos como un chico, una chica en su familia se enteran, no importa la hora que es de la población, y los botan a la calle, y pasa de ser una persona dentro de la familia a la que han amado para ser una persona en la calle que muchas veces tiene redes de amigos y lo protegen, pero que también hay muchas redes de trata que se aprovechan de esas cosas. Entonces era con todo esto y pues también trabajar para que no se dieran más suicidios, entonces nos pensábamos en una línea de atención telefónica, psicosocial, en unos grupos con la familia para poder darles o que entendieran que el que seamos o el que amemos de manera diferente o diversa eh, no nos hace ni o no nos saca de la familia como tal, seguimos siendo parte importante de la familia, seguimos siendo amorosos, seguimos siendo el hijo, la hermana, la tía, eh, la mamá. Entonces es como que la familia, que es además el primer núcleo de discriminación que sufrimos, pues entendiera eso. Entonces creo que realmente cuando yo veo hoy lo que hace la sub LGBT, pues es como de lo que más me siento orgullosa. Y tenemos 2 centros, ¿no? Tenemos otro centro, que luego de Chapinero pasó a Teusaquillo, a una casa, y allí en ese momento, pues nos amenazaron, nos quemaron la bandera, nos rayaron el centro, y pues estuve casi un año con protección porque, pues, no entendíamos, fueron muchas llamadas de amenazas, mensajes, y no entendíamos, mentira, sí, es una sociedad que es homofóbica, ¿no? Que piensa que el amar diferente nos hace, como nos decían en algún momento cuando nos peleamos la política pública, que atentamos contra la familia. No, nosotros somos familia. Nosotros y nosotras constituimos familia. Eh, Familias amorosas, familias queridas, familias protectoras, familias cuidadoras. Entonces, en su momento, pues nos tocó vivir todo eso, pero sin embargo, pues seguimos, acá estamos. Esas cosas no nos van a hacer que nos retiremos, no hace que ni siquiera hace que pensemos en dejar nuestras banderas, nuestra bandera multicolor como bandera de vida, como bandera exactamente multicolor y de vida que nos lleva y que nos permite pues pelear nuestros derechos y desde donde estemos, como les contaba, hoy en día estoy como asesora y sin embargo allí sigo trabajando el tema y precisamente la secretaria nos pidió que revisáramos una encuesta que iba a salir, una encuesta de satisfacción de la unidad, y al poner las variables, incluso el operador tenía hoy, ¿no? Eso ocurrió hace en octubre, noviembre, tenía como que no, pongámoslo como con un capítulo al final, porque eso genera otras cosas. Le dije, no, eso no genera nada. Eso lo que genera es que nuestras personas puedan, víctimas que están dentro de un proceso de restitución, puedan ser tenidas en cuenta, sepamos cómo están, en qué etapa están del proceso, o que sepan que ya vamos a estar y que están allí las variables de género y orientación sexual para que podamos identificarnos. Así que esos son los pequeños cambios que debemos hacer desde donde estemos, desde donde estemos. Y esa es la prueba más fehaciente, cómo se le sigue apostando desde la plataforma LGBTI por la paz y desde las comunidades diversas
a la cultura y a la vida dentro del acuerdo de paz, ¿correcto? Sí, quería contarles también que desde la plataforma LGBTI por la Paz tuvimos la oportunidad de trabajar con el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, es decir, con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la Comisión de la Verdad y con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Allí tuvimos la oportunidad de participar en la construcción de un manual o un como, como una metodología para poder buscar a las personas de la población LGBT de manera diferencial. ¿Y por qué surgió esto? Porque en el conflicto, una persona que era de la población LGBT, sobre todo las mujeres y hombres trans, dejaban de tener su identidad en el momento de morir durante el conflicto. Es decir, si era una mujer trans, perversamente era enterrada como hombre y luego cuando se hacía la búsqueda, queríamos que aquellos elementos que demostraban que tenía que era una mujer trans, pues fueran importantes en la hora de la búsqueda para también respetar su identidad. Entonces allí pudimos pues hacer un capítulo, trabajar en un capítulo, incluso estuvieron personas de nuestra población trabajando en la Comisión de la Verdad, fuimos a los territorios, yo no estuve allí dentro de la comisión, pero sí estuve como activista, pues trabajando como estos temas, pero sí estuvieron 2 o 3 personas de nuestra población en la construcción de los documentos y de los informes de la comisión. em, y también en la jurisdicción, digamos, hemos estado allí como plataforma LGBTI por la paz, participando en los encuentros que se han dado con las organizaciones sociales y los colectivos para que realmente el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición llegue y tenga en cuenta de manera diferencial a nuestra población. Marina, muchas gracias por este rato tan enriquecedor y tan importante para conocer más sobre ti y todo el trabajo que has realizado. Ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias de todo corazón por este rato tan importante. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por fomentar estos espacios. Em, Muchas gracias porque cuando hacemos esto, y seguramente pues conoces a Buenerges, que es nuestro ángel, nuestro ser más espiritual, el que nos aterriza, nos ilumina, nos rodea. Y con Buen hemos hablado, que además le hace mucho honor a su nombre, ¿no? Es un ser humano maravilloso. Pues con Buen hablábamos de este espacio como un espacio para mostrar eh, todo lo que hacemos y ojalá pues todas estas personas que conociste en en el encuentro pasado y que vienes conociendo, ojalá pasen por este programa y te cuenten cada uno y cada una desde su experiencia y desde su quehacer, pues lo que hacemos por nuestra población. Porque realmente, nuevamente vuelvo y lo digo, y siempre lo he dicho, no importa el lugar en el que estemos, si no es, siempre y cuando llevemos nuestra bandera multicolor siempre al frente, para garantizar las acciones de nuestra población desde el lugar y desde el espacio en el que nos movamos. Muchísimas gracias por ese cumplido. Y como siempre le digo a todas las personas que pasan por este programa, las puertas de más allá de lo que vemos quedan abiertas, siempre, para que ustedes vuelvan con más información, con más proyectos, porque el espacio realmente fue creado para ustedes, los que en la calle realizan un trabajo muy importante y muy valioso para las generaciones futuras, porque su experiencia es lo que a mí me enseña y yo quiero seguir conociendo Colombia a través de sus testimonios y a través del trabajo que ustedes realizan. De todo corazón, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo, seguiremos en contacto y espero volver a estar participando en un espacio donde usted también esté presente. Muchas bendiciones y mil gracias. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo para ti y para todos los que vemos y vemos más allá de lo que vemos.
Gracias.